Grabar. Y ahora sí. ¿Está grabando, cierto? Sí, está grabando. Perfecto, ya. Repito, formular el problema significa que ustedes se hacen preguntas sobre su tema. Y su tema tiene variables. Voy a revisar, por ejemplo, los títulos que ustedes han puesto en sus proyectos. Voy a leer uno para ver cómo entonces desde ahí uno puede formular algún tipo de problema. Ya. Por ejemplo, acá voy a tomar cualquiera. Dice, ¿cómo afecta el aislamiento social en adultos mayores de la... Ok. Dentro del contexto de la pandemia por COVID-19? Entonces, aquí, de hecho, aquí ya tenemos un problema porque partiste con la pregunta ¿cómo? ¿Ya? Entonces, aquí ya hay una formulación de problema, porque lo que se quiere saber es cómo afecta. El tema es qué queremos decir con el cómo, y eso es lo que vamos a empezar después a plantearnos en los objetivos, ¿ya? ¿Cómo afecta el aislamiento social en adultos mayores? Entonces, ahora, ¿qué significa eso en términos de mi investigación? Bueno, tengo que ver cuáles han sido los efectos conocidos en investigaciones en psicología en otros países del efecto que ha tenido, ¿no es cierto?, en adultos mayores, el aislamiento social. Entonces tengo que buscar qué es lo que se ha escrito, ya sea en investigaciones formales o en artículos que estén publicados, porque ahora hay mucha información sobre esto. Entonces, lo primero que hay que hacer, y la primera investigación es más bien teórica. Y eso les va a ir ayudando a definir sobre los efectos del aislamiento social. Porque tú te puedes dar cuenta que probablemente el aislamiento social puede tener un primer efecto emocional. Entonces, una de las variables que tenemos que indagar es sobre las emociones que el aislamiento social ha tenido sobre los adultos mayores. Otro efecto que uno podría ver es, por ejemplo, un efecto más bien fisiológico, en donde el aislamiento social lo que hace es bajar las defensas de las personas, lo cual lo hace más vulnerable. Puede aumentar el estrés de las personas, y así, se fijan, van saliendo una serie de variables que están involucrados sobre los efectos del aislamiento social. ¿Qué variables después ustedes van a decidir incorporar en su investigación? Es lo que van a ir conversando con sus profesores guía, para entonces focalizar y aterrizar el tema, ¿ya? Pero formular el problema es hacer el ejercicio que acabo de hacer yo. Tomo el tema, veo las variables, me hago preguntas y empiezo a buscar en la literatura. Entonces, en el documento donde dice problema y objetivos, aquí entonces yo puedo partir anotando preguntas, ¿ya? Por ejemplo, efectos de la pandemia. Entonces, yo puedo poner ideas todavía sin leer mucho, pero yo puedo decir, bueno, la pandemia puede afectar la emoción, las emociones, ¿ya? Puede afectar las relaciones entre personas, puede afectar la motivación, puede afectar la salud física, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tengo claridad, esto lo hago como pregunta. ¿La pandemia afecta las emociones? ¿La pandemia afecta las relaciones entre las personas? ¿Afecta la motivación? Y al ladito digo, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hace? Entonces, escribir el proyecto en esta etapa, cuando ustedes están empezando, estoy pensando en los que están armando el proyecto, significa hacerse estas preguntas. ¿Y dónde hacen esas preguntas? Háganlo en este texto de proyecto de memoria, porque después esa información las vamos a ir, ¿no es cierto?, de a poco puliendo, incorporando, ya van a leer algo y lo pegan aquí, de ahí empezamos a redactar. ¿Ya? Nadie va a ser capaz de
Nadie va a ser capaz de redactar un problema y una problematización de una, ¿ya? Sino que yo voy a ir poniendo ideas. Esto es como una servilleta en la cual yo voy poniendo ideas, voy haciendo lluvias de ideas, voy leyendo y pongo acá, ¿ok? Ese es el trabajo, el primer trabajo que ustedes van a ir haciendo. Entonces, en el avance 1, yo no espero así que ustedes tengan una redacción espectacular a los temas, sino que más bien lo que yo quiero ver es que hay un avance en escribir, en que van poniendo contenidos que los va a ir guiando en su búsqueda a armar su proyecto. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya. Continúo. ¿Ya? Entonces, en este primer avance, yo lo que espero es que tengan algunas ideas de introducción sobre la relevancia, un par de párrafos nomás, que tengan, que se hagan algunas preguntas en términos del problema y si ya tenemos tema, un objetivo general y a ver objetivo específico. En la clase de hoy y la próxima semana vamos a revisar sobre los objetivos. Para eso es importante que tengan ustedes el tema. Es muy importante que tengan el tema y de alguna manera las preguntas. Después, dependiendo del tipo de proyecto, va a ser pertinente si tengo o no tengo hipótesis, ¿ok? Por ejemplo, van a ver, hay un par de investigaciones sobre revisiones sistemáticas, ¿ya? Entonces, como es una revisión sistemática, el objetivo, ¿no es cierto?, es buscar información, buscar teoría, qué es lo que se ha hablado sobre un determinado tema. Y los objetivos específicos serán, por ejemplo, un objetivo específico, si yo hago una revisión sistemática, es revisar las bases de datos de artículos que están disponibles en websites, ¿ya? Que son las publicaciones EASY. Entonces, mi primera pega va a ser revisar todas las publicaciones EASY en website y ver qué es lo que está publicado ahí sobre el tema que yo estoy investigando y de la cual estoy haciendo una revisión. Después, otra fuente de información que yo quisiera revisar es qué hay en la biblioteca de la Universidad de Talca, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hay escrito en ese tema en la biblioteca? Y eso significa revisar, ¿no es cierto?, los listados y hacer una búsqueda y tratar de encontrar el resumen y abstract. ¿Okay? Entonces, y tercer objetivo específico puede ser organizar la información encontrada o clasificar la información encontrada, ¿ya?, de acuerdo a las fuentes de publicación. ¿Ya? Entonces, la manera en cómo vamos definiendo los objetivos va a depender del tema que tú hagas y los específicos en el fondo tiene que ver con el cómo voy a trabajar para lograr resolver el objetivo general. Ya. Después, obviamente ustedes, estos títulos y subtítulos los dejaremos presentados, ¿ya? Aquí después va a ir la referencia. En esta otra página van a ir las notas. Las notas son las notas al pie de página, ¿ya? Word te permite rescatar, tú vas haciendo notas al pie de página, ¿no es cierto?, con números, y después tú le dices, por favor, reúna todas las notas en una determinada página. Entonces te las resume todas y te dice en qué página está. ¿Ya? Eso en su minuto igual lo veremos cómo se hace. Y después tenemos las páginas de anexo, ¿ok? Los anexos van con letra y lleva un título. Por ejemplo, anexo A podría ser que alguien ponga aquí descripción de cómo se construye una tabla en Excel, ¿ok? Y por tanto tú acá pones el manual de construcción de la tabla en Excel. Ese podría ser un anexo A. El anexo B, alguien podría decir, bueno, voy a poner la escala
de calidad de vida. Entonces, pongo aquí escala de calidad de vida de Juanito Pérez. Y lo que viene a continuación es la escala de calidad de vida. Y así cada anexo es un contenido específico que lleva su letra y su título. Entonces, básicamente, este es el contenido que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿ya? En los avances, en el fondo, van a ser que ustedes vayan colocando cosas específicas, ¿ya? En este primer avance, les voy a pedir entonces, obviamente, la portada, estas hojas que están acá, y ahí está la portada, en ese formato que está descrito en el video. El índice, ¿ya? La introducción. Y en el segundo video les voy a enseñar a, digamos, cómo aplicamos las normas APA de título y subtítulo. ¿Ok? Y para eso vamos a usar entonces esto que yo explico en el video que se llaman los estilos. Entonces, les voy a mostrar acá. Por ejemplo, APA dice que nosotros siempre tenemos títulos principales, ¿ya? Entonces, el título principal yo le voy a llamar título 1, ¿ya? Ahora, este estilo está con letra azul, está aquí, digamos, está justificado a la izquierda y tiene calibrí en 16. O sea, no sigue nada de la APA, ¿ok? Entonces tengo que aplicarle APA a ese estilo, y eso es lo que yo voy a mostrar cómo se hace en el video, pero que se los voy a mostrar aquí brevemente para que tengan una idea. ¿No es cierto? Yo modifico este estilo y le digo, perfecto, título 1, no modifico ese título, y le digo, oye, estoy trabajando con Arial, en tamaño 12. La letra no es azul, sino que es negra, y esto va centrado, y estoy trabajando a doble espacio, ¿ok? Luego, uno revisa aquí siempre el párrafo porque, por defecto, ¿no es cierto? Puede traer una sangría, en este caso no tiene porque está en 0. Habitualmente agrega espacios antes del inicio del título, va a agregar un espacio y eso lo tenemos que eliminar. Esto tiene que quedar en 0, ¿ya? El interlineado no es 1,5, sino que es doble. Y con eso estamos súper. Aquí, entonces, ya tengo mi título 1 con los criterios de la APA. Pero para que yo lo pueda usar de manera rápida, voy a usar lo que se llama el método abreviado, que lo explico en el video número 1, ¿ya? Y yo por defecto siempre uso, por ejemplo, control 1. O sea, presiono la tecla control y la tecla 1. Y le digo asignar, ¿ya? No recomiendo que usen control Q, control E y esas cosas porque esas combinatorias de letras están asignadas a otras funciones de Word. Entonces, sin querer, podrían deshabilitar una función que después ustedes la quieren buscar o la sabían cómo funcionaba y se les desconfigura. Pero no pasa nada si eso ocurre, ¿ok? Hay que buscarlo después por menú. Ya. Entonces, ahora, estas definiciones yo la puedo guardar solo para mi proyecto o lo puedo guardar para todos los documentos que abra en adelante, ¿ya? Yo lo guardo. Oye, esto a veces funciona así, como que los guarda para todos los documentos, a veces no. Ahí Word es medio raro, así que yo lo dejo por defecto así nomás. Pero siempre tengo que volver a definir todo. Ya, pero por lo menos para este proyecto va a quedar esa definición. ¿Ok? Entonces, ahí está. Lo otro que yo quisiera, que se me olvidó, entonces vuelvo a modificar, quiero que vaya en negrilla. ¿Ok? Ya, solo negrilla, no usen negrilla y subrayado, antes era subrayado, ¿eh? Pero yo no encuentro tan feo el subrayado. Así que solo negrilla, pero nunca mezclen negrilla, subrayado, porque eso APA no lo permite.
Ahora voy a mostrar los caracteres, ¿no es cierto? Para ir viendo cómo va quedando esto. Ahí está. Muestro los caracteres, ese es un salto de página. Siempre después de un título va una línea en blanco, ¿ya? Va una línea en blanco. Nunca, por eso que nunca dejen así todo pegado, sino que haya una línea en blanco. Entonces este símbolo de acá me indica que hay una línea. Si yo lo apago, no la veo, pero físicamente sí hay una línea. ¿Ok? Participantes es un subtítulo secundario, ya de primer orden, o sea, es el que viene a continuación de metodología. Entonces, ese va a ser mi título 2. Por tanto, ese es voy a usar acá tengo el título 1 y este es el título 2, ¿ok? Pero tampoco tiene las normas APA. Entonces, lo voy a modificar y hago lo mismo. Arial 12, doble espacio, ¿ya? Voy a usar justificado, cambio color, reviso el formato, y ahí, ¿no es cierto? Acá tenemos un espacio anterior que tenía dos puntos, los dejo en 0, y método abreviado, control 2. Porque control 1 era para el título 1, control 2 para el título 2. Y asigno. Entonces, ahora yo voy apretando control 2, ¿no es cierto? Y se aplica. Les voy a mostrar, digamos, para que vean el efecto, ¿ya? Entonces, si aprieto control 2, se aplica ¿no es cierto? Referencias, título principal, control 1. Y ahí ya tengo entonces mi título. Notas, título principal, control 1. ¿Ok? Anexo, título principal, control 1. ¿Ya? Y así, entonces voy aplicando las normas. Voy a hacer otro estilo que va a ser para digamos, va a ser para mira acá, control 1, efectos de la pandemia, ese es un texto, objetivo general, control 2 porque es un objetivo, control 2, el título 2 lo voy a modificar y también le voy a poner negrilla para que quede más bonito. Ok, y ahí ya se va viendo el efecto. Control 2, título secundario, objetivo general, objetivo específico, hipótesis, ¿ya? La introducción, control 1, porque es principal. ¿Ok? Índice, yo no le voy a usar el título principal porque este título 1 y título 2 me sirve para construir el índice, y si lo uso, el índice aparece dentro del índice, entonces no lo voy a hacer. Y ahora les voy a mostrar la magia del índice automático, que es lo que voy a dejar en video, además de este video. Ya, este va a ir centrado en negrilla, pero va como estilo normal. Entonces, y aquí, ¿no es cierto? Para agregar un índice, voy a tablas de contenido, ¿ya? Tabla de contenido personalizada. Entonces vamos a usar la más simple, ¿ya? Que es esta. Y se fijan que esto que dice título 1, título 2, esos son los estilos. Entonces, me está diciendo que todos los títulos 1 van a estar, digamos, en primera posición, luego en segunda posición el título 2 y luego el título 3. ¿Ya? Va a poner un carácter de relleno, que es ese punteado, y después el número de página donde está ese título. Y le digo aceptar. ¿Ok? Y entonces, si ustedes se fijan, ahora tengo mi índice. Obviamente todavía me falta que esto vaya a doble espacio,
pero ya va una jerarquía de índice y de lo que ya tengo en mi documento. Además esto, si yo aprieto la tecla control, a ver si es cierto. Si yo aprieto la tecla control, ¿no es cierto? Me sale la manito, lo que significa que si yo aprieto aquí, me lleva entonces a la página del objetivo específico. Y supongamos que el texto cambia, ¿no es cierto? Y objetivo específico pasó a otra página, ¿ya? Entonces, ¿cómo se arregla eso? Botón derecho arriba, actualizar campos y actualizar toda la tabla. Entonces ahora ya no está en la página 6, sino que está en la página 8 automáticamente y se va a hacer. ¿Ok? Entonces, como ven, construir el índice es bastante más sencillo de lo que uno piensa y tiene menos dolor de cabeza que los que uno tiene habitualmente cuando no sabe hacer esto. ¿Ya? Miren, tengo el título, el anexo A, pero no el anexo B. Eso significa, voy a ir al anexo A, eso significa que el anexo B no tenía, ¿no es cierto?, el estilo título 1, que lo puedo aplicar de ahí, o lo puedo aplicar con la combinatoria control 1. Entonces ahora voy acá, actualizo campo, actualizar toda la tabla, aceptar, y ahora sí aparece el anexo B y el título que yo le vaya a poner. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes, ese es mi objetivo, digamos, es que ustedes construyan su proyecto, pero que además le vayamos poniendo valor agregado al aprendizaje de la herramienta de Word, que después te va a ayudar mucho para hacer documentos, manuales, lo que sea. ¿Ok? Y por tanto ya te da un manejo mejor respecto de esta herramienta. Ahora, si se dan cuenta, el índice empieza en la introducción, pero no va el resumen, no va el agradecimiento, porque esas son páginas especiales y esas están antes del índice, por tanto no se ponen dentro del índice. ¿Ok? Así que eso es lo que yo quiero que ustedes me muestren en sus proyectos en el avance 1. ¿Ya? El video 2, de donde yo voy a explicar más en detalle cómo se va haciendo esto, todavía no lo subo, así que yo creo que lo voy a subir entre hoy y mañana, para que ustedes entonces puedan ir formateando su proyecto de memoria. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aló, profe, se escucha? Sí, te escucho, Pía. Es un detalle, pero para el avance 1 en términos de índice, ¿se espera que nosotros pongamos todos esos títulos o solo los de introducción y objetivos? No, la idea, a ver, estos títulos que yo puse aquí son de referencia general para una investigación cuantitativa, ¿ok? Claro. Si tú estás haciendo, por ejemplo, una investigación, una revisión sistemática o una investigación cualitativa, la idea mía es que tú reemplaces o elimines títulos y subtítulos que no correspondan a la estructura del contenido que tú debieras tener. Lo que yo espero es que sí me pongas por lo menos los títulos principales y algún subtítulo de los contenidos que probablemente va a tener tu proyecto. Y así construimos también el índice. ¿Ok? Sí. Ya, profe, gracias. Eso. Así que ustedes tienen toda la libertad de modificar, digamos, la estructura temática, sobre todo si el profesor guía les dice, no, mira, ¿sabes qué? El capítulo de problema no va como problema y objetivo, va a ir como problematización. ¿Ok? Yo no tengo problema con eso. Así que lo más importante es que ustedes adecúen la estructura del contenido de su proyecto a lo que el profesor guía les va indicando. Yo como profesor de la asignatura, lo que me interesa es que ustedes vayan avanzando y que lo vayan haciendo de manera adecuada, es decir, que los contenidos estén bien escritos, ¿ya? Probablemente en esta primera revisión
no voy a ser quisquilloso con la, por ejemplo, con la redacción, ¿ya? Sí con la ortografía, pero no con la redacción, porque lo más probable es que ustedes vayan pegoteando ideas y por tanto no espero que hagan una elaboración de esa idea en esta etapa, ¿ok? Así que la redacción no va a estar dentro de los criterios, yo también voy a dejarle los criterios evaluativos del primer avance para que por lo menos tengan una claridad de qué es lo que yo voy a evaluar. Ya, Sofía Oyarzún quiere comunicarse con usted, dice que le envió un correo por el cambio de profe. Ok, no hay problema. Yo le respondo a Sofía por correo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Alguien vio Profesor, el video? ¿aló? ¿Aló? ¿Sí, me escucha? ¿Sí? Eh, Respecto a los alumnos, o como es mi caso personal, que aún no tienen profesor guía y que además de eso me dieron fecha hasta el 31 de mayo como plazo mínimo a esperar por el profesor que solicité, ¿qué hago yo en el caso de la Perfecto. entrega del Ni un avance problema. 1? ¿Cuánto se llama? Para esta primera entrega, para que yo quede informado de esta situación, les pido a todos los alumnos que estén en esa situación en la cual su profesor está haciendo o tiene una fecha posterior a la fecha de entrega, es que en el día de la entrega ustedes me suban la portada, ¿ok? Suban la portada y la estructura que hasta aquí he mostrado, y en la introducción ustedes me dicen, hasta este minuto, y de donde dice profesor guía, lo dejan tal cual, nombre y apellido, o sea, sin profesor todavía, o pueden poner ahí, sin profesor aún. Y en la introducción, ustedes me ponen, estamos por definir el tema, el 31 de mayo recién vamos a tener una reunión para ver quién es el profesor guía, estamos en esa situación, ¿ok? Entonces, para mí eso es un respaldo, porque como yo evalúo cuando ustedes responden a las tareas y a los envíos, que ese es un criterio evaluativo en la participación, como tú todavía no tienes todos los contenidos, sí me estás respondiendo con el contenido que tú por lo menos puedes practicar, porque por lo menos me estás mostrando que estás practicando la estructura de la memoria, independiente después de cuál va a ser el tema y de los contenidos que ahí van a llevar. ¿Te parece? Sí, Eso. Entonces, la idea es que nadie deje de enviar el documento, sino que envíen el documento y en la introducción ustedes me explican la situación en la que están. En caso de que todavía no hay profesor guía, todavía no hay tema, todavía no hay... con eso entonces yo evalúo de acuerdo a las circunstancias en las que están. Entonces así no hay castigo. ya, gracias. Sí. Pía Ortiz me pregunta si el video 2 va a ser sobre normas APA y la confección del índice. Sí, el video 2 en el fondo es un poco lo que yo mostré ahora, pero ahora se los voy a mostrar más lentamente para que ustedes lo puedan ir haciendo. Y efectivamente es para mostrar la aplicación de normas APA, porque aquí yo no apliqué todas las normas APA, entonces voy a ir poniendo, por ejemplo, falta todavía lo del párrafo, falta todavía lo de las normas APA en la referencia, falta todavía las normas APA en términos de la numeración que hay que incluir en la página, porque aquí todavía no está la numeración, y para eso les tengo que enseñar el cómo seccionar documentos. Entonces eso va a ir en el video 2. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, por mí, damos entonces por terminada la sesión. Y nada, pues solo darles que tengan un buen fin de semana y que empiecen Profe, que por lo menos empiecen a escribir. ¿Sí? profe, yo tengo una duda. Si conseguimos profesor y guía de aquí antes del plazo de entrega, ¿tenemos que enviarle un correo avisándole? No es necesario porque basta con que después tú lo pongas en el avance 1. Yo voy, a, Ya, yo perfecto. voy a actualizar la información de los proyectos con el avance 1. ¿Ya? Ya, no hay problema. Gracias, profe. Eso, no hay problema.
¿Alguien más? Ya, pues, queridos alumnos, que les vaya estupendo, cuídense y que tengamos un buen avance de proyecto para que se titulen este año. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.